y bueno. Bien, vamos a empezar a ver entonces transporte activo y pasivo y transporte en masa. O sea, son dos tipos de transportes que se dan en la célula. Entonces, como el texto dice, cuando hablamos de la célula sabemos que es la mínima unidad que cumple con las funciones vitales de los seres vivos. Ya lo venimos charlando hace 1000 millones de años. Y una de ellas es la alimentación. Claramente, si es un ser vivo, se tiene que alimentar, lógicamente. Y si se alimenta, también elimina desechos, ¿no? Entonces, para que la célula se pueda alimentar, algunas sustancias tienen que ingresar del medio exterior hacia la célula. Y obviamente, si tiene que eliminar desechos, algunas sustancias tienen que salir de la célula al exterior, ¿verdad? Es lógico. Esto es lo que se llama como el paso de moléculas. ¿Qué es lo que tienen que atravesar? ¿Cuál es la capa más externa que divide el medio exterior del medio interior de la célula? ¿Cómo se llama? Lo que la está rodeando permanentemente. Membrana. ¿Membrana? ¿Qué? Membrana plasmática. Plasmática, muy bien, perfecto. Ya. Tiene que atravesar la membrana plasmática, tanto para entrar como para salir. Y en ese caso, ¿sí? Ese tipo de transporte que atraviesa la membrana se puede llamar transporte activo o transporte pasivo. Ahora vamos a ver cuáles son las diferencias entre ellos. Ahora, puede haber otro mecanismo por el cual ingresan y salen moléculas de la célula, que es mediante la fusión, ¿sí? O la escisión de la membrana plasmática. Es decir, si se fusionan estos compuestos con las membranas para ingresar, o si se le produce como un pequeño corte en la membrana para que puedan entrar o salir. Y eso se llama transporte en masa, ¿sí? Obviamente si me hace referencia a transporte en masa, me está hablando de que o se transportan, entran o salen muchas moléculas, o sea, en masa, en gran cantidad, o que esas moléculas son muy grandes, ¿sí? Pero ahora ya lo vamos a ver. Siempre para entrar y salir de la célula se puede gastar energía o no se puede gastar energía. ¿Cuál era la energía? O si me la dicen, no sé, me voy corriendo a darles un abrazo. ¿Cuál es la energía que almacenaban la célula? Tenían unas siglas. Eran 3 letras. Chan. CDT. No, TDT no. Tiene una T, es verdad, pero no. Eran las siglas del compuesto adenosin trifosfato, cuyas siglas son, vamos que se puede, adenosin trifosfato. ATF. Casi. ¿Cómo era el fósforo en química? ¿Era una F? ADN. No, ADN no. ¿Qué es el ADN? El ADN es el material genético de la célula. Acá estamos hablando de energía. ATF no. Tenemos que reemplazar la F por otra letra. Que en química, la F que representaría el fósforo no se representa con una F. Se representa con otra letra. Todos buscando en internet o mirando la pantalla. ¿Mirando la pantalla? Sí. Sí. Y entonces, una P. Exacto. ATP. Adenosin trifosfato. En química, el fósforo del fosfato se representa con una P. ¿Sí? Si todos buscan la tabla periódica, ¿sí? van a poder observar que el fósforo en la tabla periódica se representa con una P. Eso es por su composición, por su nombre en latín, ¿sí? Fosforum. Su nombre en latín es con P. La tabla periódica está hecha con todos los compuestos que aparecen ahí están escritos en latín. Por ejemplo, la plata, el compuesto plata, ¿sí? Uno diría, bueno, le pongo la P de plata. Bueno, no, en realidad el nombre plata en latín es argentum, ¿sí? Entonces la plata se representa con una A y una G, de argentum, ¿sí? Por eso nuestro río se llama Río de la Plata, nosotros lo llamamos Argentina, ¿sí? O sea, siempre en la tabla periódica se representan los compuestos químicos cuyo nombre está en latín. Entonces, fósforo en latín, fósforum, es con una P.
Entonces, cuando lo traducimos, casi siempre se traduce con una P. Por eso ATP, adenosin trifosfato, ¿sí? Lo escribimos con una P y no con una F. Pero nada, lo hemos mencionado antes, es lo que almacena las mitocondrias, ¿sí? Lo mencionamos un par de veces, pero no pasa nada. Bien, entonces, para entrar y salir de la célula, estas moléculas, en realidad la propia célula, puede gastar energía, es decir, gastar ATP, o no gastar ATP. Es decir, puede tener un transporte pasivo, si es sin Hola. gasto. Hola, hola, Hola. hola, Rodri. Ahí está, empezamos un ratito recién. Sí, pero estaba viniendo de la escuela y entre que la compu esta anda re lenta, no sé qué le pasa. Tranqui, tranqui, no hay problema. Mira, esta es la primera Ah, diapo, nada más. espera, Así que, consulta sí. de Chan. hoy. ¿Es sí o sí para hoy? ¿O se voy a entregar después de las vacaciones? Pero, ¿El trabajo? sí, el Bueno, del... lo pueden entregar después, está bien, no hay problema. Va, genia, profe, No hay genia, drama, no hay genia. drama. Buena cosa mejor. Yo les pongo siempre una fecha porque, bueno, nada, sé que todos los Por poner. profesores se manejan así, claro, por poner. Pero bueno, entiendo que se vienen las vacaciones, tampoco da matarlos. Así que bueno, si lo pueden hacer en las Sí, vacaciones, profe, hoy nos dieron 2 TP, profe, 2 no, TP por y una eso, por eso. mierda. Si lo pueden hacer en las vacaciones, mejor. Si no, les dejo una semana más después de las vacaciones. Bueno, también las vacaciones son para descansar, no da que estén haciendo 1000 trabajos. No, Así que no, no se preocupen. Si lo pueden hacer, mejor porque ya se lo sacan de encima, pero bueno, si no, no pasa nada. Igual hoy puede ser que se lo mande yo, profe. Entonces ya lo terminé, así que lo mando hoy. Bueno, bueno, si ya lo tienen, yo lo corrijo. Todavía no me pude sentar a corregir porque imagínense que estas 2 semanas con el cierre de las notas y tuvimos muchas reuniones, yo trabajo en varias ¿Dos veces? escuelas. Uy, ¿qué fue eso? Me pasó así 2 veces. Hay un eco buenísimo. Uy, Es se genial. duplicó su realidad. Sí, No mal. sé, la compu me andaba re mal. Y entré a un link y después salí porque no tarda años en cargar y después y no sé qué pasó. Ay, ¿sabes qué hace que te ¿Hola? pido que cantes una canción de reggaetón? Para que salga así como No, un autotune no. recopado. Es verdad, es un coro de autotune. No. No, la boca. No, se escucha como con un reco. Sí, exacto, exacto. Bueno, nada, no pasa nada, Rodri, que Mira, entraste recién. si me muteo, no se me mutea el otro. La concha de la lora. Si ¡Ey, la cantás Blinding boca! Light y lo grabás, aprobaste Chicos, estamos arte. grabando, silencio. Sí, estamos No, grabando, pero ¿verdad? es que si me Es muteo, se me verdad, mutea cantás uno, You el otro Blinding no. Light. Cantás You Blinding Light. Y aprobás la Uy, de. bueno ese tema. No No, entiendo pero nada. cuando lo piden el profe de música, ¿En siempre serio? pide la misma A canción. ver ahí. Ahí va, Ay, ahí va. ojalá yo hubiera tenido un profe así de música. Pero bueno. No, es Nosotros una cantamos solo paja, canciones profe. patrias. Es una paja. Mm, Estamos grabando, Rodri. estamos grabando, Rodri. Corta. Te está escuchando mami desde casa. Bueno, bien, Rodri, te Pero hago no el me puedo mutear. resumen. Te hago el resumen. Te hago el resumen, no pasa nada. Es que de los dos que tengo se mutea uno solo. Bueno, no importa, no te preocupes. Bien, te hago el resumen de lo que estuvimos viendo. Dijimos, la célula es un ser vivo, por ende se alimenta y elimina desechos. Entonces, si esto significa que entran sustancias del medio exterior hacia la célula y hay sustancias que salen de la célula al exterior, que son sus desechos. Para esto, tiene algunos mecanismos, ¿sí? Las células. Por ejemplo, transporte activo y pasivo, si atraviesa la membrana, o si se fusiona con ella o le hace un pequeño corte en la membrana, es el transporte en masa. ¿Sí? Son diferentes tipos de transporte de estas sustancias, de los alimentos o de los desechos. Y habíamos dicho que la célula, para realizar estos transportes, puede gastar energía, ¿sí? En ese caso se llama transporte activo, con gasto de energía, es decir, con gasto de ATP, o sin gasto de energía, transporte pasivo, es decir, no gasta ATP. Justamente se llama transporte pasivo porque está re tranqui, ¿no? Puede pasar cuando quiera y no tiene ningún problema. Y transporte activo es porque necesita activar esa molécula de ATP, ¿sí? Eso capaz que les resulta más fácil para recordar cuál es cuál.
Bien, eso es en cuanto al gasto de energía, pero hay otro factor que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de las moléculas, y en realidad son varios. Su tamaño, por ejemplo, si la molécula es más grande o más pequeña. Su composición, o sea, de qué está compuesto. Su polaridad, ¿sí? ¿Qué tipo de polaridad tiene? Positiva, negativa, neutra. La electropositividad o electronegatividad. ¿Es una molécula que está cargada eléctricamente activa o eléctricamente negativa? ¿O es neutra? ¿Sí? Todo esto no lo vamos a ver bien en detalle porque ya nos tendríamos que meter muy con la parte química, pero sabemos que cada átomo tiene una electronegatividad o electropositividad, tiene una polaridad, ¿sí? Y cuando se combina con otros átomos, eso se puede neutralizar, elevar o disminuir, ¿sí? Bien, y también depende del gradiente de concentración de la célula. Es decir, ¿saben lo que es un gradiente? Como una cantidad, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo tengo una membrana, la membrana plasmática, y tengo un gradiente, una cantidad de algo, ¿no? Por lo general hablamos de sustancias líquidas. Por fuera de la célula, ¿sí? Mayor cantidad que dentro de la célula, ¿dónde voy a tener mayor gradiente? ¿Afuera o adentro? Si tengo mayor concentración de sustancias por fuera de la célula. Eso No, es que profe. si yo tengo una membrana plasmática, ¿sí? Tengo la membrana plasmática de la célula, ahí estoy delimitando una parte interna, lo de adentro de la célula, o sea, de la membrana hacia adentro, el medio interno de la célula, y después de la membrana hacia afuera es el medio externo de la célula, ¿no? Porque la membrana es el límite, ¿sí? Ahí como yo le dije a la pared de mi casa, que da con el vecino, bueno, ahí está la pared, la medianera, de la pared para mi casa es mi casa, de la pared para el otro lado la casa del vecino, ya no es mi casa, ¿no? Bueno, esto es lo mismo. Entonces, si yo tengo una mayor concentración de sustancias líquidas, ni por supóngale de agua, tengo una mayor concentración de agua por fuera de la célula, ¿no? O sea, por dentro tengo menos cantidad, por fuera tengo más cantidad de agua. ¿Cuál de los dos tendrá mayor gradiente? ¿El que tiene más o el que tiene menos? Mayor gradiente. ¿Están? Arriesguen, que no pasa nada si está mal. Si digo mayor gradiente, ¿será donde tengo más o donde tengo menos? No tenés más. Donde tengo más, claro. Entonces, si yo tengo más sustancias por fuera de la célula, mi gradiente es mayor que adentro, si lo comparo, ¿no? Entonces, en este paso de sustancias, y si es transporte pasivo, activo o transporte en masa, tiene que ver el gradiente y la concentración de las sustancias. Si yo tengo mi medio externo de la célula, lo que está por fuera de la célula, tiene mayor gradiente y lo que está por dentro tiene menos gradiente, para las sustancias es más fácil que vaya de donde hay mayor cantidad a donde hay menos, ¿no? Para tratar de equipararse, ¿no? Como que lo estoy llevando desde donde hay más a donde hay menos, ¿sí? Ahora lo vamos a ver, porque es medio un lío, si no les muestro una imagen, pero bueno. Nos quedamos con esto. El interior de la célula lo llamamos medio intracelular. Intra significa adentro, adentro de la célula. Y lo que está por fuera, el exterior de la célula, se llama medio extracelular. Extra es de exterior, ¿sí? Nos quedamos por ahora con eso. Bien, ahora cuando veamos bien esto de los transportes pasivos y activos, vamos a entender lo de los gradientes. Pero empecemos con el transporte pasivo. Este es el tipo, o sea, hasta ahora vamos bien, ¿no? ¿Hay alguna duda puntual de lo que dijimos? Sí, No. muchas, profe. Bueno, ok. Ninguna, profe. Bien, bien. Entonces vemos el transporte pasivo. Como dice el texto, es el proceso que permite el paso de moléculas e iones, ¿sí?, a través de la membrana celular sin gasto de energía. Acá no gasto energía. Las moléculas y los iones pasan libremente, ¿sí? No tienen ningún tipo de problema, no necesitan energía, están súper bien.
el gradiente de concentración es el impulso que determina el movimiento y la dirección de este tipo de transporte. Lo mismo, si yo tengo mucha cantidad de agua, a ver, ¿cómo lo podemos explicar? Imagínense que yo pongo a hervir un huevo, ¿sí? El huevo tiene una cáscara, imaginemos que eso es la célula y la cáscara es la membrana plasmática, ¿sí? El huevo no sería la mejor opción porque la cáscara es dura, ¿no? Y la membrana no es dura, es flexible, como una tela, ¿sí? Pero supónganse eso. Si yo pongo una cacerolita, pongo un huevo que representa la célula, la cáscara del huevo es la membrana, y pongo agua, mucha cantidad de agua. ¿A dónde tengo mayor cantidad de agua? ¿En la cacerola o adentro del huevo? Bien, vamos de nuevo. Yo agarro una cacerola, ¿sí? Pongo un huevo adentro y la lleno con agua, toda hasta arriba, ¿sí? Y lo pongo a hervir, por ejemplo. Lo dejo ahí, lo miro, ¿sí? El huevo representa una célula, por ejemplo. Y la cáscara del huevo es la membrana, porque es lo que me divide lo que está dentro del huevo de lo que está afuera, ¿sí? Sí. ¿En dónde tengo mayor cantidad de agua? ¿En la cacerola o adentro del huevo, que representa la célula? En la cacerola. En la cacerola, ¿no? O sea, porque yo tengo el huevo en una cacerola grande y la llené de agua. ¿Dónde tengo más cantidad de agua? Por fuera del huevo, ¿no? Bien. Claro. Entonces, mi gradiente de concentración es mayor en la cacerola que en el huevo, porque tengo mayor cantidad de agua, mayor gradiente de concentración de agua por fuera que por dentro del huevo. Entonces, si esa cáscara del huevo no fuera dura, fuera flexible como es la membrana plasmática de la célula, ¿no? Sería más lógico que donde yo tengo mayor cantidad de agua, por ejemplo, en la cacerola, ingrese al huevo, ¿no? Porque es más fácil eso, de donde yo tengo mayor cantidad, donde tengo menos cantidad. Porque imagínense si fuera al revés, si tengo que llevar todo el agua de adentro del huevo hacia la cacerola, le costaría más porque tendría del otro lado como un empuje del agua, porque como tiene el gradiente mayor, está empujando, ejerce una presión. Entonces, a la parte interna del huevo le costaría más salir de la membrana del huevo, ¿sí? Justamente porque está yendo en contra del gradiente, ¿sí? Es lo mismo que si yo estoy en la playa y quiero avanzar contra las olas. No, las olas ya tienen un empuje y es más cantidad que mi propio cuerpo, es mucha más la inmensidad de agua que mi cuerpo, ¿no? Si yo quiero ir contra la ola me va a chocar, ¿sí? Porque está trayendo mayor gradiente de agua que mi cuerpo que tiene menos, ¿sí? Es como si les dijera eso, si yo quiero iniciar un impulso sobre algo que es mayor y me va a costar mucho. Entonces, naturalmente, ¿sí? Es más fácil que el agua que está en la cacerola, que ya está generando un empuje, vaya de donde hay mayor concentración, o sea, la cacerola, hacia donde hay menor concentración, que es el interior del huevo. ¿Se entiende esto? ¿O es mucho bardo? No. Más o menos Sí, va, sí. ¿no? O sea, Bueno, Más o menos. se entiende Más o menos, sí. más o menos sí. Bien. Entonces, como en este transporte no hay gasto de energía, ¿cómo hacen las moléculas para entrar a la célula? ¿Sí? Bueno, utilizan la energía del gradiente de concentración, entre comillas, empuje que mencionábamos, ¿sí? O sea, si yo tengo en mi cacerola mucha agua que empuja hacia adentro del huevo, imagínense si tiene como, no sé, otros compuestos, otras moléculas. No sé, al agua le pongo sal, por ejemplo. La sal es una molécula de cloruro de sodio, ¿sí? Entonces, imagínense si quiere entrar la sal, ¿sí? Al huevo. Bueno, aprovecho que tengo mayor gradiente de concentración, o sea, más agua, en esa agua están las moléculas, y lo que ingresa al huevo es solo la sal, o solo el agua, o ambas. Pero como tengo ese empuje extra, ¿sí? No necesito gastar energía, ya está, utilizo la energía del propio gradiente, ¿sí? Entonces, gracias a esa cantidad de gradiente, eso me va a indicar el movimiento, o sea, del exterior al interior del agua, y la dirección, ¿sí? Todas hacia el huevo, digamos, ¿sí? Para que puedan ingresar las moléculas y los iones, ¿sí? Vamos a buscar un video después,
Tranquis, que se va a entender mejor, lo prometo. Bien. Otra cosa a tener en cuenta en este transporte pasivo es el soluto. El soluto son estas moléculas o estos iones, ¿sí? Por ejemplo, nuestro ejemplo era el cloruro de sodio, que es la sal. Cuando ese soluto tiene una carga, ya sea positiva o negativa, eléctrica obviamente, hay una diferencia en el potencial de membrana que puede impulsar ese transporte. Es muy complicado lo que estoy diciendo sin explicar otras cosas, así que lo vamos a dejar así. Pero bueno, dice el texto, en este caso el gradiente de concentración y el gradiente eléctrico, ¿sí? Que es lo mismo que el de concentración, pero eléctrico, combinado se llama gradiente electroquímico, ¿sí? No importa, yo se los digo, a esto no nos vamos a centrar mucho porque es bastante complicado, tienen que tener una base en química para entenderlo, pero nada, nos quedamos con que estas tres son características del transporte pasivo, ¿sí? Bien, entonces, el movimiento de los solutos está a favor del gradiente de concentración. Es decir, el pasaje se da desde donde hay mayor concentración a donde hay menor concentración. Es lo que decíamos con el agua. Siempre el movimiento va a ser desde donde hay mayor concentración de agua hacia donde hay menos concentración de agua. Eso significa a favor del gradiente de concentración. ¿Sí? Nos quedamos, esto es lo que yo quiero que quede en sus cabezas. El pasaje se da desde donde hay mayor concentración hacia donde hay menor concentración. Si la concentración en vez de ser de agua es de sal, pasa lo mismo. Pasa de donde hay mayor concentración de sal a donde hay menor concentración de sal. ¿Sí? Siempre sucede lo mismo en el transporte pasivo. Las cosas pasan, las moléculas pasan desde donde hay mayor concentración a donde hay menos concentración. ¿Sí? Eso se llama a favor del gradiente de concentración. ¿Estamos? Depende obviamente este gradiente del tamaño de las partículas y de la temperatura que tengan esas partículas, ¿sí? Es decir, depende, si tenemos una temperatura muy baja o muy alta de las moléculas, pasarán o no por transporte pasivo, ya veremos, o el tamaño de las partículas. Quizás es una partícula muy grande y no puede atravesar por transporte pasivo, tiene que atravesar por otro tipo de transporte, ¿ok? Bien, y se movilizan iones y moléculas pequeñas, no requiere ATP, ¿sí? Eso ya lo mencionamos, y es ayudado por unas proteínas transmembrana, o sea que están metidas en la membrana, también proteínas canales, justamente proteínas que forman canales para que las atraviesen, y proteínas transportadoras, ¿sí? En el caso de la difusión facilitada. Eso lo vemos ahora un ratito. A ver si tengo... Ah, bien, acá empezamos con los tipos de transporte pasivo. Pero, esperen, vamos a dejar acá. Sé que tienen muchas dudas, es medio loco preguntarles si hay alguna duda, pero ¿alguno no entendió alguna partecita de todo lo que dije? No, profe, está Más, todo bien. más o Está todo menos bien. como en línea Igual me general. estoy volviendo loco porque te estoy escuchando doble. Ah, muy bien, perfecto. Estoy volviendo loco. Genial, eso es para entrenarte ante un posible tema de autotune. Ah, sí, profe, pero el que habla se escucha doble. Mi eco no sé, está por... Bueno, No lo bueno, aguanto. cortamos acá, que no, bueno, nos quedan 5 Por minutos. favor, por favor. Hoy vemos solo el transporte pasivo, prometo que terminamos antes. Ok. ¿Sí? Sí, Listo. sí, Los por veo de favor. nuevo ahora. Mirá, también hay dos Únanse. Joaquín Forcat. Ah, no. Bueno, únanse de nuevo, porfis, un ratito más. ¿Ok? Ok. Sí. Dale, los veo en un Obviamente. ratito. Chau, chau. Les muestro unas fotitos, a ver si entendemos mejor lo del gradiente. Son las de internet, ¿no? Esto es un gradiente de concentración. Acá. Esta es la membrana plasmática, ¿no? Esta que está acá, de la célula. Entonces, de este lado yo tengo mayor sustancia, que son estas figuras azules o celestes, ¿sí? Mayor sustancia que acá. ¿Lo ven eso? ¿Se nota? Sí. Sí. Sí, ¿no? Bueno, entonces, como acá hay mayor cantidad, y ya habíamos dicho que en el transporte pasivo, las sustancias van desde donde hay mayor cantidad a donde hay menor cantidad,
¿sí? Entonces atraviesan para este lado, sin ningún problema. Justamente porque de este lado hay más cantidad. La idea de todo esto es que se equilibre este medio con este medio, ¿sí? Esa es la idea general. Entonces, para equilibrarlo tengo que llevar donde tengo mayor cantidad, donde tengo menor, porque si no, no llego nunca al No, equilibrio. no lo puedo creer, boludo. No, ¿qué pasó? Uy, perdón, está Sí, desmuteado. muy bien, está jugando este. Bien, entonces, de este lado hacia este lado. Esto es mayor gradiente de concentración, este lado de la membrana es menos gradiente de concentración. Entonces, el transporte pasivo siempre va a ir desde donde hay mayor gradiente hasta donde hay menor gradiente. ¿Está bien? Esa es la idea general. ¿Sí? Ahora, dejo de compartir, comparto de nuevo el Power, un segundito, y así vemos la difusión simple, y después lo vemos en un video. Bien, porque esto es para definir qué es un transporte pasivo, pero dentro del transporte pasivo tenemos diferentes tipos de transporte pasivos, obviamente, porque la naturaleza no lo puede hacer fácil, ¿no? Siempre lo tiene que complicar un poco. Bien, entonces, nuevamente, en el transporte pasivo siempre es a favor del gradiente de concentración, ¿sí? Moléculas muy pequeñas, con un tipo de gradiente eléctrico particular, ¿sí? Y en este caso encontramos tres mecanismos diferentes: difusión simple, difusión facilitada y ósmosis. Esos tres mecanismos son tres tipos de transporte pasivo, ¿sí? Empezamos con la difusión simple. La difusión simple va a darse en moléculas que son no polares, ¿sí? No polares. Por ejemplo, el oxígeno. El oxígeno, la polaridad tiene que ver con mucha cuestión química que no nos vamos a meter, pero básicamente moléculas no polares son el oxígeno y el dióxido de carbono, ¿sí? Acá lo vemos. El oxígeno, esta es su representación química, y el dióxido de carbono, esta es su representación química. Ambas son moléculas, ¿sí? Pues están compuestas de más de un átomo. Acá hay 2 átomos de oxígeno y uno de carbono, y acá hay 2 átomos de oxígeno, por ende son moléculas no polares, ¿sí? Y en este caso, todas estas moléculas pueden atravesar la membrana por transporte pasivo, ¿sí? Sin ningún drama, pero específicamente lo hacen por difusión simple, ¿sí? También moléculas polares pueden atravesar la membrana por difusión simple, pero moléculas polares sin carga, como por ejemplo el agua. El agua también es una molécula, ¿sí? En este caso, el agua es una molécula de tipo polar y no tiene ninguna carga ni eléctrica, no se tiene una carga eléctrica, ni positiva ni negativa, es neutra el agua. También la urea, ¿sí? Que es un compuesto que está presente, que excretan algunos animales, ¿sí? Entonces difunden a la membrana, obviamente difusión, difunden, de forma lenta, ¿sí? Pero la pueden atravesar. Hay otras moléculas que son lipofílicas, ¿sí? ¿Se acuerdan? Lipo viene de fosfolípido, por ejemplo, es un lípido, ¿sí? Una grasa, un tipo de grasa. Fílica hacía referencia a afinidad, ¿sí? ¿Se acuerdan que dijimos lo fílico y lo fóbico? Lo fílico es afinidad y lo fóbico es rechazo, como una fobia, ¿sí? En este caso son moléculas lipofílicas, es decir, que tienen afinidad con sustancias de lípidos. Y la membrana justamente está compuesta de lípidos, así que no tendría ningún problema en atravesarlas. Bien, entonces, las moléculas lipofílicas o similares a las grasas pueden atravesar la membrana por difusión simple. ¿Sí? Bien, acá tenemos un dibujo. Es el mismo que habíamos visto recién. Acá tenemos la membrana celular, que recordemos es una bicapa, porque tiene una capa acá arriba y una capa acá abajo, lipídica, ¿sí? Porque cada uno de estos son fosfolípidos, son lípidos, ¿sí? Entonces, acá tenemos el espacio por fuera, el extracelular, y este es el espacio adentro de la célula, el intracelular, ¿sí? En la difusión simple, algunos compuestos, como esos que vimos recién, dentro de los no polares,
pequeños, como la dióxido de carbono y el oxígeno, o polares, sin carga, como la urea y el agua, la atraviesan sin ningún problema. O sea, esas moléculas se acercan a la membrana, pasan por entre sus partes e ingresan adentro de la célula, sin ningún tipo de problema. Eso es la difusión simple. ¿Sí? A ver si tengo... No tengo otra imagen. ¿Se entendió esto más o menos? Vamos a ver una partecita de ese video, a ver si capaz se entiende mejor. Bueno. Esperen que la estoy buscando. Acá. Bien. Acá. Acá, difusión simple, ¿no? Esperen que... Ahí va. Bien. En la difusión simple acá tenemos la membrana, tenemos las moléculas, ¿sí? Obviamente... Uy, esperen, me pasé. ¿Dónde hay mayor concentración de estas moléculas? ¿En el espacio extracelular o en el espacio intracelular? ¿Dónde hay mayor cantidad de estas bolitas? ¿Acá? ¿O acá? En el medio. ¿En el medio? De estas bolitas azules, ¿eh? Sí, en el medio. Hay dos. No, pero digo, ¿de este lado de la membrana o de este lado de la membrana? Siempre cuando yo pregunto dónde hay mayor cantidad, siempre me estoy refiriendo a si es por fuera de la membrana, o sea, este espacio celeste, o por dentro de la membrana. Por fuera de la membrana. Por fuera de la membrana. Esta es la membrana plasmática, ¿sí? Lo que yo estoy señalando ahora. Estos muñequitos verdes, ¿sí? Son los fosfolípidos que conforman la membrana plasmática de la célula. ¿Se acuerdan que antes mencionamos que la membrana plasmática de la célula divide a la célula en la parte interna de la célula y la parte externa? O sea, es como nuestra piel. Piensa en nuestra piel. Nuestra piel nos divide. Por dentro están todos los órganos, ¿no? Todo eso. Y por fuera está el resto de las cosas. Nuestra piel nos divide la parte de adentro de nuestro cuerpo con la parte de afuera. ¿Sí? Es lo más externo que tiene nuestro cuerpo. En las células pasa lo mismo. La membrana plasmática que las rodea, ¿sí? Que es lo más por afuera que puede tener una célula, va a estar en contacto hacia adentro con el interior de la célula, que sería esto verde de acá, y hacia afuera con el exterior de la célula, que sería esto azul. ¿Sí? Cuando yo pregunto dónde hay mayor cantidad, siempre me estoy refiriendo a el exterior de la célula o el interior de la célula. La membrana es lo que me marca el límite entre el adentro y el afuera. Entonces yo siempre pregunto dónde hay mayor cantidad, hacia adentro o afuera, de la célula me estoy refiriendo. ¿Se entiende? Eso capaz que no lo aclaré, hacía mucha falta. Entonces, en este caso, yo tengo estas bolitas que representan un soluto, cualquiera, ¿sí? Lo que sea, por ejemplo, moléculas de oxígeno, moléculas de dióxido de carbono, de agua, ¿sí? Una molécula. Estas bolitas, acá recuerden que tenemos el medio exterior de la célula, el extracelular, y este medio es el interior de la célula, el intracelular. Entonces, ¿dónde tengo mayor cantidad de bolitas? ¿Por fuera de la célula o por dentro de la célula? Por dentro. ¿Por dentro de la célula? O sea, acá Perdón, donde... por afuera, por Por afuera. afuera, por afuera de la célula. Bien, entonces, yo tengo por afuera de la célula. Dijimos que por difusión simple es uno de los mecanismos de transporte pasivo. ¿Se acuerdan? Y el transporte pasivo siempre era desde donde hay mayor concentración a donde hay menor concentración. Entonces, ¿dónde tengo mayor concentración? Por acá afuera. ¿Cómo tendría que ser el movimiento? Si es de mayor concentración a menor concentración. Tendría que ser hacia acá, ¿no? Estas bolitas tendrían que pasar hacia adentro de la célula. ¿Se entiende? Porque siempre voy desde donde tengo mayor concentración de las moléculas, o sea, estas bolitas azules, hasta donde tengo menos. Y acá donde tengo más, hacia afuera de la célula. ¿Y dónde tengo menos? Adentro de la célula. Entonces, el transporte pasivo, como es a favor del gradiente de concentración, siempre va desde donde hay mayor concentración hacia donde hay menor concentración. ¿Se entiende eso? Si no, lo volvemos a explicar. Sí. ¿Sí? Sí, sí.
Entonces, si yo adelanto el video, las partículas van a ingresar, ¿sí? Ingresan sin ningún tipo de problema, porque justamente la difusión simple es eso, es atravesar la membrana así como Pancho por su casa, ¿sí? Sin ningún tipo de problema. Entonces ingresan y ingresan adentro de la célula. Ya veremos qué son estas moléculas, para qué les sirven a la célula, pero no importa. Ya se verá, qué sé yo, ¿sí? ¿Se entiende entonces? Esta es la difusión simple. Ahora, me quedo acá en el video. A ver si muestran la difusión facilitada. La difusión facilitada era otro de los mecanismos de transporte pasivo. ¿Se acuerdan? Era la difusión simple, la difusión facilitada y la ósmosis, ¿sí? Ahora vemos la difusión facilitada. Su nombre más o menos nos indica que hay algo que facilita a que ingresen las moléculas, ¿no? O sea, bueno, a ver si... Creo que acá... Pasa que está explicando, yo lo tengo en silencio, pero bueno. Bien, acá ya entran en juego otras cosas. Por ejemplo, esta sigue siendo la membrana, ¿no? O sea, sigo teniendo mis fosfolípidos, los muñequitos verdes, ¿sí? Lo mismo, este es el exterior de la célula y este es el interior de la célula. Igual. Pero esto me apareció nuevo. Esto que está acá es una proteína. Es una proteína que está metida dentro de la membrana, ¿sí? La membrana no es solo los fosfolípidos, tiene muchas proteínas adentro. Estas proteínas se llaman transmembrana, porque justamente atraviesan la membrana. Transmembrana, atraviesan la membrana, ¿sí? Y particularmente esta es una proteína que se llama proteína canal, porque forma un canal que comunica el medio externo con el medio interno, ¿sí? Forma un canal, un túnel, ¿ok? Entonces, en el transporte pasivo de tipo difusión facilitada, ciertas moléculas, ¿sí? Vuelvo para atrás un momento. Ciertas moléculas solamente pueden atravesar la membrana por este canal, ¿sí? ¿Por qué? Porque quizás es muy grande para que atraviese por acá, o eléctricamente no es adecuada para que atraviese. ¿Se entiende? Esto no es algo chiquitito como lo que vimos antes, una bolita chiquitita, es más grande, es un cuadrado bastante más grande. Entonces, si hubiera querido atravesarla por difusión simple, como vimos recién, no hubiera podido, porque no entra, no puede pasar. ¿Sí? Es como, no sé, si yo quisiera meter, no sé, qué sé yo, una galletita Oreo dentro de una botellita de agua y no va a pasar, o sea, claramente. Entonces necesito otro mecanismo, y el mecanismo es esta difusión facilitada. Por ejemplo, para esta sustancia le será útil atravesar el canal, ¿sí? Ya sea para ingresar o para salir, lo mismo. Pero hay otras proteínas. Esta era la proteína que dijimos que se llama proteína canal, porque formaba ese canal. Hay otras proteínas, también es una proteína transmembrana, ¿sí? que tiene otro dispositivo, forma un canalcito, pero es más pequeño. Si acá quisiera atravesar el cuadradito, no podría, porque no puede entrar por acá, ¿sí? Entonces, ¿cómo es el mecanismo? Estas células, cuando se acerca a la molécula que tiene que ingresar, acá tiene unos sensores, como si fueran unos sensores como de los, qué sé yo, de las puertas automáticas que se abren en el súper. Bueno, una cosa así, que se llaman receptores, que detectan que hay una molécula que quiere entrar, entonces se abren, ¿sí? Para que la molécula ingrese, ¿sí? Se cierran, porque si se deja abierto, esta puede salirse de nuevo, y no queremos eso, entonces cierran esta parte, y que abrirán la parte de abajo para que ingrese. ¿Sí? ¿Se entiende cómo funcionó? Sí. Lo vemos una vez más despacito. Igual yo este video se lo subo, no sé qué estará diciendo la persona, pero... Bien, se detecta, se abre el canal, la retiene por adentro, se abre por abajo para que ingrese a la célula. ¿Sí? Entonces, si vamos a nuestro Power, acá, ¿sí? Acá habíamos mencionado la difusión simple, ¿verdad? Que estábamos viendo esto. Bien, en la difusión facilitada, como su nombre lo dice, se produce gracias a proteínas especializadas de transmembrana, o sea, que están dentro de la membrana, que transportan iones y moléculas. Como se produce la difusión de mayor concentración a menor concentración,
siempre, porque estamos hablando de transporte pasivo, y en el transporte pasivo pasaba eso justamente, con ayuda de pasadizos o puentes, o canales, o túneles, como ustedes lo quieran llamar. Entonces se habla de una difusión facilitada, porque necesito que algo me facilite ese ingreso, ¿sí? De esta forma entran nutrientes esenciales a la célula, se eliminan productos de desecho metabólico, o sea, lo que la célula no necesita lo elimina, y se regulan concentraciones de la célula, de adentro de la célula o de afuera de la célula. Las dos principales clases de proteína de membrana que facilitan el tráfico de moléculas hacia adentro y hacia afuera a través de la membrana plasmática son, bien, las dos que vimos nosotras. Las transportadoras, ¿sí? Que son, esta es la que vimos después, ¿no? Son proteínas que tienen partes móviles, como puertas, que se abren y se cierran, dejando pasar el soluto. Son como las puertas giratorias en la membrana. Tal cual yo les dije que con sensores se abre la puerta del supermercado, bueno, acá es lo mismo. Con sensores se abren esas puertas de la membrana para que ingresen las moléculas, ¿sí? Y después las proteínas canales que vimos antes, que forman unas especies de poros, ¿sí? Se llaman poros hidrofílicos, no importa, forman canales que permiten el movimiento pasivo de estos iones, ¿sí? Principalmente iones inorgánicos, no importa, iones en fin, ¿no? Para que atraviesen las sustancias. El agua, dijimos que podía difundir por las membranas sin problemas. ¿Se acuerdan cuando vimos acá, en el transporte, en el tipo de difusión simple, habíamos mencionado el agua, ¿se acuerdan? Que pasaba sin ningún tipo de problemas. Pero a veces el agua, ¿sí? A veces el agua pasa por esas proteínas canales. Y si esas proteínas canales son usadas para el agua, se llaman acuaponinas, ¿sí? Se los comento, nada. Bien, líneas generales. ¿Se entendió la difusión facilitada entonces? Principalmente tenemos que tener en cuenta estas dos proteínas, las transportadoras y las proteínas canales. ¿Se entendió más o menos? Sí. ¿Sí? Bien. El video ayuda mucho, ¿no? Es más fácil con el video. Ok, acá tenemos unos otros ejemplos. ¿Sí? ¿Pregunta? ¿O no? No, que se entendió mejor con el video. Bien. Acá tenemos una foto ejemplo de la difusión facilitada, ¿sí? Por ejemplo, acá está la membrana, esto que es amarillito con violetitas son los fosfolípidos, y acá adentro tenemos las proteínas transmembrana, ¿sí? Las que son color chicle. Bueno, entonces, por ejemplo, si tenemos una proteína canal, la molécula la atraviesa como si fuera un canal, ¿sí? Sin ningún problema. Y estas tres son proteínas transportadoras, ¿sí? Pueden llamarse uniporte si solamente van desde el medio externo al medio interno, simporte si lo hacen, o sea, si más de una ingresa, fíjense, hay dos moléculas distintas que pueden utilizar ese canal, esa proteína transportadora, o antiporte si es un tipo de proteína que pueden ingresar sustancias o salir sustancias, ¿sí? No importa, esto no me interesa tanto que lo sepan así. Sí que sepamos que hay proteínas que forman canales y proteínas que se abren y se cierran para permitir el ingreso y la salida de las células, ¿sí? Bien, y por último tenemos la ósmosis, y prometo que con esto terminamos por hoy. La ósmosis era el tercer mecanismo de la difusión facilitada, ¿sí? Teníamos la difusión simple, del transporte pasivo. Teníamos la difusión simple, la difusión facilitada y el ósmosis, ¿sí? Las tres son parte del transporte pasivo. Entonces, cuando decimos ósmosis, decimos, se da el movimiento del agua a través de la membrana de donde hay mayor concentración a donde hay menor concentración. Y sí, si estamos hablando de transporte pasivo, ¿qué significa eso? ¿Sí? Entonces, supongan que yo tengo una pecera, o esta es la parte de adentro y la parte de afuera de la célula, y le pongo esto rojo acá en el medio, que es una membrana, ¿sí? Como si fuera la membrana de la célula. Va a pasar lo mismo, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, de este lado mayor concentración a donde tengo menor concentración, lo lógico sería que estas moléculas, lo que hay más de este lado, vayan para allá, ¿no? Bien, y lo mismo de este lado, de donde tengo mayor concentración a donde tengo menor concentración.
Eso es lo lógico, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? La ósmosis solamente me habla de movimiento de agua, solamente movimiento de agua. O sea, ¿me sirve fijarme en estas bolitas que son el soluto? Y no me sirve. Yo me tengo que fijar en el agua para ver si es ósmosis. Entonces me fijo en todo el resto, que está como por acá, ¿sí? Que es el agua, ¿ok? Entonces, si yo me fijo de este lado o de este lado, ¿en cuál de los dos tengo mayor cantidad de agua? ¿De este lado de la membrana o de este lado? O sea, del lado izquierdo o del lado derecho. ¿El izquierdo? En el izquierdo. ¿Por qué? Sí. Sí, la respuesta es sí. Bien. ¿Qué pasa? A ver, nosotros pensemos, el agua ocupa lugar, ¿o no? Si yo lleno una bombucha con agua, adentro de la bombucha está ocupando espacio, ¿o no? ¿Sí? Se infla un globo con agua, ocupa espacio. Ahora, ¿estas partículas ocupan espacio también? Y sí, también ocupan espacio. Si yo la bombucha la lleno y le pongo, no sé, pelotitas de tergopol, ¿sí? ¿Va a ocupar espacio con el agua? Y sí, todo ocupa espacio, todo. Los gases, los sólidos y los líquidos, ¿sí? Entonces, acá tengo que me está ocupando agua y moléculas. Y acá tengo, me está ocupando agua y moléculas. Pero acá, al tener mayor cantidad de moléculas, me ocupa más espacio que el agua, ¿sí? O sea, me ocupa mucho más espacio que el agua, porque las tengo en mayor cantidad. Entonces, técnicamente, si yo pudiera acomodar todas estas bolitas y acomodar todo el agua por arriba, voy a ver que en proporciones el agua es menor, porque al tener mayor cantidad de bolitas de soluto, como si yo llenara con mayor cantidad de bolitas de tergopor la bombucha, y después le pongo el resto del agua. ¿De qué voy a tener más cantidad? Y de las bolitas de tergopor, más que del agua. ¿Sí? Esto es lo mismo. Entonces, si yo tendría que decir de qué lado tengo mayor cantidad de agua, es de este, porque tengo menos bolitas que me ocupan espacio. Por ende, dejo más espacio libre, por ende, la ocupa el agua. Entonces tengo mayor cantidad de agua. ¿Se entiende el razonamiento? Sí. ¿Sí? ¿Seguro? ¿Todos entendieron el razonamiento? Sí, sí. Sí, ¿verdad? ¿Todos, todos, todos? Me dicen, lo explicamos de nuevo, por mí no hay ningún No, problema. tranqui. Bueno, entonces, si siempre pasa de mayor concentración a menor concentración, lo lógico, si acá tengo mayor concentración de agua, es que pase para allá. ¿Sí? ¿Y es lo que pasa acá? Sí, es lo que pasa acá. Fíjense los niveles de agua, este está acá arriba y este está acá abajo. O sea, como tenía mayor concentración de agua de este lado y el transporte pasivo siempre va de mayor concentración a menor concentración, pasa de este lado el agua. Atraviesa esta membrana, que es lo rojo, y la pasa sin problemas. Y se convierte en este dibujito que tenemos acá. ¿Sí? Entonces, como acá tengo menor cantidad de agua, se equipara con la cantidad de solutos que tengo, ¿sí? Y de este lado lo mismo, ahora quizás tenga la misma cantidad, ¿se entiende? En cantidades de las bolitas y del agua. Y de este lado, en mayor cantidad de agua, perdón, igual cantidad de agua que de bolitas. ¿Sí? Eso es la ósmosis. Es siempre el mismo concepto, fíjense que todo pasa siempre donde hay mayor cantidad, donde hay menor cantidad. Pero hablamos de diferente, lo que cambia es la sustancia. En la ósmosis es el agua, ¿sí? La difusión facilitada son sustancias un poco más grandes, ¿sí? Iones y moléculas más grandes. En la difusión simple eran iones y moléculas muy pequeñitas, ¿sí? O sea, siempre esa es la diferencia. Todo puede entrar a la célula o salir de la célula. La diferencia es qué es lo que entra y qué es lo que sale. Como no todo es igual, como no todo tiene el mismo tamaño, la misma polaridad, la misma carga eléctrica, ¿sí? Tiene que utilizar diferentes medios para ingresar o salir de la célula. Pues si no, todo sería súper fácil, lo cual para nosotros sería mejor estudiarlo, pero bueno, para la célula no. Imagínense si la membrana de la célula fuera más separada, los fosfolípidos, ¿sí? Como para que ingresen sustancias más grandes. Bueno,
Sí, pero también podrían ingresar otras cosas ajenas a la célula, virus, bacterias, ¿sí? Que tienen un tamaño bastante más grande. Bueno, no conviene, justamente conviene generar otros sistemas, pero mantener la membrana con espacios chiquitos, ¿sí? Quizás. Bien, bueno, ósmosis, perfecto. Acá tenemos un resumen: transporte pasivo de difusión facilitada y difusión pasiva, ¿sí? O sea, difusión simple. Fíjense, la difusión simple son estructuras súper chiquititas que la atraviesan sin ningún problema. En la difusión facilitada necesitan sí o sí de una proteína, ¿sí? Siempre de donde hay mayor concentración a donde hay menor concentración. Siempre donde hay mayor concentración a donde hay menor concentración. ¿Ok? Bien, y acá ya empezamos con el transporte activo, pero lo vamos a ver después de las vacaciones porque siento que les inflé la cabeza un montón. Así que, nada. Ahí va. Bueno, la pregunta del millón. ¿Dudas, preguntas? No. Adiviná. Adivinar. Bien. Siento que tienen un montón, pero que como ya es la última clase, ya fue, profe, no tenemos ninguna duda. Siento eso, así que Están todos hablando en el grupo. No, mentira. Adivinaste, profe. adiviné. Bien. Ok. Bueno, nada, entonces damos por finalizado la clase. Cuídense mucho, les deseo unas hermosas vacaciones, descansen, no se preocupen por el trabajo, lo vemos después de las vacaciones, no pasa nada. Gracias. Les juro, esperen, no se vayan. Les juro que el tema que viene después de esto es mejor, se lo juro. Chao. No sé, eso juro la última vez. No. ¿Qué es? ¿Qué Les es? tengo preparadas ¿Qué unas pasa? reclases. Sí, sin duda alguna. No, ¿Qué todavía es, nos queda profe? ver fotosíntesis Puro y de eso, pero ese animales, tema es no, rápido. Espero que sea verdad, profe. Vamos a ver una Sí, rata sí, muerta. ¿No? Sí, no, después de esto nos queda lo de fotosíntesis, pero ese tema es Rodrigo, rápido, profe. así que no pasa nada. Bueno, Rodrigo, ¿Qué es profe. el Rodrigo? bueno, cuídense mucho, pasen la linda Profe, las ¿cuál es el vacaciones. próximo tema? Sin contar fotosíntesis. El siguiente es nutrición, pero Uy. es nutrición, pero vamos a ver diferentes grupos de animales, pero calate esta, que les voy a contar datos recopados de los animales. No va a ser solo las clases normales. Y hay muchísimos videos y cosas así que eso lo hace más fácil. ¿Sí? ¿De qué animales vas a hablar? ¿De un hámster? No. ¿De qué animales? No. Yo les traigo, Pero yo sí, un Sí, anime. les traigo yo animales tengo- copados. Animales copados. Les Un pez. prometo. No. Peces no. No, de hecho son todos, la mayoría son invertebrados. Que creo que Un caballito de mar. No, caballito de mar no es invertebrado, es vertebrado. Tortuga polar. Sé que Es no existe. tortuga polar, ese es un invento. Me suena que no sé. Bueno. Cuídense mucho, pasen lindas vacaciones. Siempre estoy disponible para lo que necesiten, así que me escriben, no hay problema. ¿Sí? Pero traten de descansar.